El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera». Palabra del Señor. Pueden sentarse. En la primera lectura hemos cambiado, como se han dado cuenta, de leer el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, creo que nos da un mensaje que es siempre actual, porque no faltan, sobre todo en los tiempos que corremos, gente que anda diciendo que se va a acabar el mundo, ¿no? Y ahí vamos todos asustados. Ahora sí se va a acabar, ¿no? La semana pasada no se acabó, pero esta sí ya toca. El 2012 no, pero es que el calendario ya cambió. El problema está en que les hacemos caso. ¿Qué nos dice San Pablo? Dice: no se alarmen ni se asusten por supuestas revelaciones, ni por cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Que nadie los engañe en ninguna forma. ¿Y qué es lo que les dice? Confían y manténganse firme en lo que les hemos enseñado de viva voz o por carta, es decir, de lo que dice la Escritura. Y la Escritura en ningún lugar dice cuándo se va a acabar el mundo, ¿no? Y ni siquiera es el centro del interés de la Escritura decirnos que el mundo se va a acabar. El interés es decirnos que tenemos que estar viviendo siempre en la presencia de Dios. Ese es el interés. Es importante que lo tengamos en cuenta porque, como les digo, sobre todo ahorita que estamos con este miedo de la pandemia, se oye mucho ese tipo de voces. El domingo, precisamente, la lectura del Evangelio nos recordaba en qué consiste la autoridad que Jesús le da a Pedro. Es una autoridad que se basa en confesarlo a Él como el Mesías, no en imaginaciones, en apariciones, en profecías, simplemente en confesar al Señor como Mesías, es decir, enseñar lo que Él ha enseñado. Pidámosle también que nos dé el discernimiento y nosotros esforcémonos por buscarlo, para no dejarnos engañar y andar nerviosos y miedosos por lo que no nos debe infundir temor ni miedo, sino más bien dejarnos llevar por el temor de Dios, el auténtico. ¿Y cuál es ese? Pues el Evangelio nos habla un poco de lo que es importante. El Evangelio, Jesús, en una diatriba, así se llama, es una forma retórica típica de la antigüedad, en la que se usa sobre todo la exageración, si quieren, ataca a un grupo de personas. Entre ellos se hablan de los escribas y fariseos. Y quisiera hacer una anotación histórica antes que nada sobre esto. Cuando Jesús dice escribas y fariseos, y luego los llama hipócritas, como les digo, está en un ambiente de polémica y hace exageraciones para que los que le oyen entiendan. Es como si yo les digo a ustedes: les he dicho 3 millones de veces. Probablemente no les he dicho 3 millones de veces, es una manera de decir que he insistido mucho, ¿no? Jesús insiste con esta denominación de los escribas y fariseos para poner en claro una actitud. Ahora, escribas y fariseos eran judíos, personas de su tiempo, pero no todos los escribas y todos los fariseos eran hipócritas. En nuestro tiempo, la palabra fariseo se ha convertido prácticamente en sinónimo de hipócrita. Y no es por nada que a veces los judíos se sienten un poco ofendidos. ¿Por qué? El judaísmo moderno nació de la corriente farisea. La corriente farisea no era una corriente mala. Acuérdense, Nicodemo era fariseo, San Pablo era fariseo,
Y en muchas de las enseñanzas que tenemos en el Evangelio, Jesús se acerca más a las enseñanzas de los fariseos que de otros muchos grupos que había en el judaísmo. Entonces no es cuestión de que todos los fariseos eran unos malvados, es imposible que fuera así. Jesús lo que condena es la actitud de algunos de entre ellos. ¿Cómo podría condenar la actitud de algunos entre nosotros? ¿No? Pensar de que todos los fariseos eran hipócritas es como a veces lo que se oye en algunas personas que dicen, me han dicho, no, yo no voy a misa porque veo a la gente que va a misa y luego anda hablando mal de los demás. ¿Qué es lo que significa? Implícitamente es, los católicos que van a misa son todos unos hipócritas. ¿No? Esa es la mentalidad. Al menos eso es lo que dicen algunos para justificarse. En realidad, si uno viene aquí y luego no vive, no es porque sea hipócrita porque los cristianos son hipócritas, sino que está siendo un mal cristiano, una mala cristiana, ¿no? Igual con los fariseos. Esos fariseos que eran hipócritas, no eran hipócritas porque eran fariseos, sino porque eran malos fariseos y malos judíos. ¿Ok? Es importante que nos demos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque como les digo, no es lo mismo fariseísmo que debilidad. Y a eso vamos ahora. ¿Qué es un hipócrita? Hipócrita era una palabra que en griego, en la cultura del tiempo, se utilizaba para denominar a los actores. Los actores del teatro, para actuar en aquel tiempo no tenían tanta cosa de maquillaje y eso, y aparte era la forma más estilizada, se ponían una máscara que llevaban aquí, que por un lado les ayudaba a proyectar la voz, pero por otro lado ayudaba a que la gente entendiera qué personaje estaban representando. Y se les llamaba hipócritas. Era una forma de decir actor. ¿Por qué? Porque representaban un papel. Eso es lo que significa hipócrita, representar, interpretar. Pero era un papel que no era el que tenían todos los días en su vida diaria, ¿no? Estaban representando algo. De allí se comenzó a usar, y Jesús lo usa aquí, y Mateo lo usa aquí, para explicar y hablar de la gente que no vive realmente lo que es, sino que representa un papel. Representa el papel de ser muy observante, de amar a Dios, de cumplir la voluntad de Dios. Pero lo representa. En realidad dentro no hay nada. Ese es el hipócrita. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hipócrita y el resto de nosotros, esperando que no seamos hipócritas, ¿no? Que somos débiles, que aun cuando creemos, fallamos a veces. Y como dice la Escritura, el justo peca 7 veces. Entonces todos somos hipócritas. No necesariamente. Cuentan la historia de que había un capitán de barco que iba todos los días a misa, pero soltaba una cantidad de palabrotas, ¿no? Y un día uno de los oficiales le dice, capitán, perdón que le moleste, pero ¿cómo es que usted va a misa todos los días? Y luego, ¿no? Le dice, ay, mijo, si no fuera no sabes cómo sería, ¿no? Es decir, no hay hipocresía cuando hay autenticidad, hay esfuerzo. Si lo que sucede es debilidad, no por dejarse, no porque de plano yo vivo de un modo, pero muestro máscara. La autenticidad puede estar conviviendo y de hecho convive con la debilidad. La autenticidad es el esfuerzo, la honestidad en la búsqueda de Dios. No es el hecho de que nunca falle uno. Eso pues en esta vida, mientras estemos, siempre nos va a faltar algo, ¿no? Y eso es lo que condena el Señor Jesús, no la debilidad, sino la doblez, el estar jugando un papel. Entonces, pidámosle sobre todo al Señor que nos conceda esa autenticidad y que nosotros realmente la podamos vivir. ¿Por qué Dios la condena tanto? Porque ya hemos visto esto. ¿Qué es lo que caracteriza a Dios? A Dios lo caracteriza la santidad. ¿Y qué es la santidad? Es el ser de Dios que es el mismo, nunca cambia, ¿no? Él no anda como las olas,
o como la hoja manejada por el viento. Él es siempre el mismo, auténtico, ¿no? Y por eso nos pide a nosotros que lo seamos, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Entonces pidámosle que la Eucaristía en la que participamos y en la que Él entra a formar parte de nosotros, pero sobre todo nos hace parte de Él, realmente nos lleve a ser auténticos, a ser honestos y sinceros como Él lo es.